verificando contenidos que circulan en las redes sociales, ¿no? Hemos nacido en junio de 2019, pero la metodología del proyecto se ha ido construyendo desde 2018, haciendo investigaciones, diferentes investigaciones en las que han trabajado muchos colaboradores, algunos de ellos que quizá ya los conocen. Uno es Alex Ojeda, que ha trabajado en investigaciones también junto con Marcelo. Está también Valeria Peredo, que es antropóloga, que también es investigadora adjunta de Chequea Bolivia, que se han encargado de hacer un estado del arte y ver un poco el ecosistema de la desinformación en nuestro país para implementar esta metodología que vamos a conocer hoy para verificar contenidos que circulan en las redes sociales. Me gustaría que empecemos con esta primera dinámica. Por favor, si podrían ir escaneando el código QR, porque me gustaría saber si alguna vez han caído en desinformación, porque nos puede pasar a todos nos puede pasar que en algún momento hemos caído en desinformación, ¿no es cierto? Entonces, vamos escaneando, les va a aparecer una pequeña encuesta y la van respondiendo y enviando. ¿Alguna vez han caído en desinformación? Me gustaría que me digan si es así, para que vayamos viendo un poco los resultados de esto. Bien, ya estamos viendo las participaciones de 6 personas en la sala. Las demás personas les vuelvo a poner nuevamente el código QR. Denme un minuto, vuelvo a la presentación. Ahí tienen. Vamos escaneando el código QR y vamos respondiendo la encuesta. Muy cortito, ¿alguna vez se han caído en desinformación? ¿Por qué les pregunto esto? Porque en algún momento, incluso los periodistas que nos dedicamos a hacer el fact-checking, hemos caído en desinformación, ¿no? Hacíamos una dinámica muy interesante hace un par de semanas, un poquito más de 2, 3 semanas que hemos participado en un encuentro latinoamericano de fact-checkers en Colombia. Y una de las dinámicas precisamente consistía en ponernos datos a los verificadores de datos que estábamos reunidos en este encuentro, que en algún momento se habían verificado en algún lugar del mundo. Y aunque no crean, varios hemos caído en desinformación, pese a que nosotros mismos habíamos verificado esos contenidos. Entonces, es importante conocer si en algún momento hemos caído en desinformación, ¿no? Y ahí tengo un poco la participación de los que han podido escanear el código QR. Sí, ¿no? Hay 2 personas que dicen que nunca han caído en desinformación. Bien. Hay 13 personas que dicen que sí, que lo han visto en las redes sociales. Y hay otras 2 personas que sí lo han visto y lo han compartido en sus redes sociales, ¿no? Puede ser lo más usual que cuando estemos en las redes sociales encontramos algún contenido que nos llame la atención y que digamos, algo ha pasado acá, lo estoy viendo, me parece dudoso, pero si no estoy segura, no lo comparto y lo paso, ¿no es cierto? Pero en otras oportunidades nos pasa lo otro, que estamos en las redes sociales, veo un contenido y muchas veces me dejo llevar por mis sesgos de confirmación, por la forma en la que pienso, por mis inclinaciones políticas, religiosas, y bueno, digo, sí, esto puede ser verdad y lo comparto en mis redes sociales, ¿no? Entonces, la desinformación es un tema latente que en este momento está con nosotros en cada momento en el que nosotros nos conectamos y entramos a cualquier red social a la que nosotros tengamos acceso o que sea de nuestra preferencia. Entonces, ¿qué es desinformación? ¿Cómo vamos a comprender la desinformación? Ustedes han visto en los diferentes paneles que se han ido desarrollando a lo largo de la jornada que hay diferentes conceptos que han ido adoptando para las diferentes investigaciones sobre qué es la desinformación. Como producto de esta investigación que les mencioné que se hizo en el CERES para ver el tema de la desinformación, nosotros nos hemos quedado con esta definición de desinformación, ¿no? La desinformación en realidad son los contenidos falsos son en realidad narrativas que distorsionan los hechos y que son creados principalmente para influenciar las recepciones de los ciudadanos y beneficiar los intereses de quienes elaboran estos contenidos. Lamentablemente, no vamos a poder conocer quién es el autor principal con un nombre y apellido de un contenido que circula en las redes sociales, pero
vamos a poder identificar algunas tendencias, como por ejemplo, a quién está atacando este contenido que está circulando en las redes sociales o a quién está favoreciendo este contenido que está circulando en las redes sociales. ¿Qué grupos y qué páginas, qué inclinaciones políticas pueden tener estas páginas que están compartiendo estos contenidos que desinforman en las redes sociales, ¿no? Y en ese mismo sentido, existen tipos de desinformación que igual los han ido escuchando y si no los voy refrescando un poco más, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de desinformación? Existe por un lado la misinformation, que en realidad es información falsa, que es a lo que nos referíamos con esta encuesta que hicimos inicialmente, en la que nosotros en algún momento hemos caído en desinformación y probablemente la hemos compartido, pero no estábamos conscientes de que se trataba de un contenido falso. Es decir, el compartir esta desinformación, al compartir esta desinformación no estábamos conscientes de que estábamos desinformando, ¿no? La desinformación como tal, que es el segundo tipo de desinformación, en realidad es cuando el usuario que comparte el contenido tiene la plena intención de desinformar, es decir, está consciente de que está mintiendo deliberadamente a través de sus redes sociales y está compartiendo desinformación con ese objetivo, la de difundir falsedades, ¿no? Y finalmente está la malinformation, que creo que es una de las más peligrosas, aunque se la ha tocado muy poco últimamente. ¿Por qué digo una de las más peligrosas? Porque suele ser el tipo de contenido que se viraliza más rápido. ¿En qué consiste la malinformation? Es información que se basa en elementos reales, pero que los distorsiona con el objetivo de generar un daño a una persona, a una institución, a una organización, ¿no? ¿Y por qué digo es la más peligrosa? Porque luego ya vamos a ir viendo un poco más adelante algunos ejemplos, porque en realidad toma elementos reales que a nosotros nos hacen dudar en demasía sobre lo que estamos viendo y al ver esto precisamente, que puede tratarse de algún elemento real, no sé, ahora que estamos con el conflicto del censo, no sé, tomando algún tema específico sobre esto de un suceso real, distorsionar esta realidad y compartirlo en las redes sociales. Y esto suele ser mucho más peligroso porque es el tipo de contenido que se difunde con mayor facilidad. Estamos en este momento en un nuevo escenario de la desinformación. Investigadores de la Universidad San Carlos en España señalaban lo siguiente, que tenemos un contexto con momentos fundamentales de la desinformación en nuestro entorno. Y hago esta pequeña introducción para que luego vayamos entendiendo un poco más luego por qué se hace la verificación y por qué es tan importante seguir una metodología. Para estos autores, existen momentos fundamentales de la desinformación en nuestra coyuntura. Y estos momentos fundamentales se remontan casi hacia las revoluciones de 2011, cuando vivíamos un boom en las redes sociales con el conflicto de la primavera árabe. Entonces ahí veíamos cómo las redes sociales se convertían en un altavoz político con diferentes objetivos que en el caso específico de la primavera árabe tenían como principal objetivo político promover estos ideales de los movimientos de ese entonces, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes han escuchado, la desinformación no es algo que esté atacando ahora solamente, es algo que ha existido siempre, solo que nuestro contexto hace que se difunda con mayor facilidad. Y ese es el conflicto al que nos estamos afrontando actualmente. Y las coyunturas políticas complicadas, momentos electorales, conflictos sociales, se convierten en el mejor ecosistema para compartir desinformación. Entonces, un primer momento importante para estos investigadores se remonta precisamente a 2011, donde veíamos a las redes sociales más como con un papel en favor de la sociedad y de la democracia, porque se podía amplificar voces, porque la gente podía armar grupos, porque podía conectarse. Lo hemos visto más adelante
en investigaciones que se han publicado sobre, como por ejemplo, cómo ha sido el movimiento de los movimientos políticos en las redes sociales con el 21F, por ejemplo, en nuestro país más adelante. Pero vemos en 2011 que nace este boom, viendo a las redes sociales un poco más como un espacio de altavoz político. Luego estamos en un segundo momento que tiene que ver con los procesos electorales de 2016. ¿Qué pasaba en 2016? Estábamos viviendo nuevamente un proceso electoral complicado y acá pongo la figura de Donald Trump porque ha sido fundamental en este momento. ¿Cómo se ven entonces las redes sociales? Las redes sociales se convierten en herramientas de reintermediación de los mensajes políticos. ¿Esto qué significa? Hemos visto cómo es que con el caso de Cambridge Analytica, se puede manejar tendencias que están en las redes sociales para poder direccionar incluso la voluntad política de los ciudadanos. Y es en este momento en el que se hace mayor hincapié a la preocupación de cómo es que la desinformación puede afectar a la democracia. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que hacía Cambridge Analytica era hacer estudios de datos, datos que nosotros dejamos todo el tiempo cuando estamos en las redes sociales, como a través de estudios de datos se podían determinar las preferencias de usuarios, en este caso ciudadanos que estaban prontos a participar de un proceso electoral en Estados Unidos, para poder direccionar las acciones hacia esos ciudadanos y ganar votos. Entonces, vemos con el caso de Cambridge Analytica en 2016 otro momento fundamental en el que ya no se ve a las redes sociales como es en este primer momento en un contexto en el que amplificador de la voz y organización política, sino más bien como algo que puede afectar incluso la toma de decisiones en ámbitos democráticos, ¿no? Luego tenemos un tercer momento que es muy fundamental, que tiene que ver con la pandemia, ¿no? El tema de la pandemia ha hecho que todos vayamos tomando conciencia real en su real dimensión de cómo puede afectar la desinformación. Y desde la experiencia de Chequea Bolivia, yo les comento esto porque Chequea Bolivia nace en 2019 en un contexto político complejo. Los conflictos de 2019 se desbordan en octubre, después de las elecciones, y prácticamente desborda todo el trabajo del equipo de verificación que tenía en ese momento Chequea Bolivia. Pero hasta ese momento incluso las autoridades, ministerios a los que solicitábamos información no tomaban conciencia de lo que realmente significaba la desinformación. Es más, la palabra fact-checking no la habían escuchado antes, ¿no? Y cuando les solicitábamos datos y les decíamos, ojo, somos verificadores de datos, necesitamos esto para verificar y estamos verificando y revisando estos datos, nos decían, ¿y qué es un fact-checker? Cuando el trabajo de verificación en la región se hacía muchísimos años atrás, ¿no? Pero ¿por qué hago este resumen de introducción un poco al tema, a este momento, a este tercer momento importante? Porque recién cuando llega el COVID-19 a finales de 2020, a finales de 2019 y a principios de 2020 a nuestro país, vemos cómo la pandemia se convierte en un elemento fundamental donde empiezan a correr rumores, se empiezan a crear mitos en torno a lo que era el coronavirus, ¿no? Y entonces vemos cómo esto cala tanto en la sociedad que genera desconfianza en representantes políticos, en la normalización de canales que no eran especialistas en temas de ciencia y de investigación científica sobre la enfermedad, y cómo se empiezan a utilizar mensajes alternativos, algo así como que, mira, nosotros te decimos esto que no te lo quiere decir la OMS. Mira, nosotros te decimos esto que no se está publicando en los medios de comunicación. Nosotros creemos que este tema del coronavirus es, no sé, algo que está ocurriendo a nivel mundial que tiende a beneficiar a las grandes empresas farmacéuticas o a las grandes empresas que manejan, no sé, redes sociales, medios de comunicación. Entonces surgen mitos
que se han convertido en mitos incluso difíciles de derribar para instituciones tan grandes como la Organización Mundial para la Salud, ¿no? Y hace que se empiecen a generar alianzas con empresas grandes, entre ellas Facebook, a través de Meta, está en YouTube, está en Twitter, sobre todo Twitter y Facebook y Google, que han trabajado de la mano con la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, para que la gente acceda en sus primeras búsquedas en estas redes sociales y en estos buscadores a información primero de calidad, ¿no? Que le diga, mira, esto dice la OMS, ¿no? Para que en los primeros resultados de búsqueda les aparezcan estos contenidos y no desinformación, que era lo que más estaba rankeando inicialmente, ¿no? Y luego pasamos a un cuarto momento que creo que igual probablemente no lo hemos vivido con la misma intensidad que otros países, pero está la invasión a Ucrania, ¿no? Que es otro momento determinante para el tema de la desinformación, donde vemos cómo existen tendencias por consolidar, ¿no? Hay un mundo mucho más opaco, fatiga informativa, mucha propaganda estatal. Vemos acá cómo la invasión a Ucrania, y esto les cuento desde la experiencia de la red que tenemos de verificadores, en el momento en que surge este conflicto, se activan sobre todo las iniciativas de verificación en la región, en Europa, haciendo una alianza que se denomina Ucrania Facts, que los pueden buscar en las redes o también pueden buscarlos en Google. Se hace Ucrania Facts porque en ese momento el estallido de la desinformación es tan fuerte que varias iniciativas de verificación se alían para poder luchar contra contenidos que estaban circulando, ya sea a favor o en contra de este conflicto político, social, hasta armamentista que se está viviendo hasta este momento, ¿no? Y ahí vienen de por medio muchas corrientes que acá les quiero dejar un poco como signos de interrogación, quizá para que los reflexionemos al final de este taller. Y es que hemos visto, por una parte, cómo la propaganda estatal que se ha empezado a dirigir y direccionar desde Rusia ha empezado a desinformar, siendo que ellos tienen normativas muy fuertes, vigentes, que condenan la desinformación, ¿no? Y ahí está nuevamente el debate tan fuerte entre los límites de desinformación, libertad de expresión, normar o no normar la desinformación, que no se olviden que en este tercer momento de la pandemia en nuestro país ha habido un intento de querer normar la desinformación vinculada específicamente con el coronavirus, ¿no? Entonces, acá les dejo estas interrogantes porque existe esto de por medio, ¿no? Cómo el movimiento estatal desde Rusia hace estos juegos de normamos la desinformación, pero a través de la propaganda igual te estamos desinformando, cómo la ampulosa información sobre Ucrania, sobre la imagen misma de su presidente, se va deteriorando usando contenidos que desinforman en las redes sociales, ¿no? Este es el contexto en el que nos encontramos en el ámbito de la desinformación, con los 4 momentos, creo yo, más importantes de los últimos años que han marcado la tendencia en este sentido. Enid, si me permite, ¿usted estaría de acuerdo en afirmar o en decir que la desinformación entonces es un instrumento o un nuevo paradigma de la comunicación desde el punto de vista ideológico de los grupos de poder económico y político? Me gustaría que dejemos un poco abierta la consulta para el final, si podemos generar un poco más de debate, porque creo que hay muchas visiones, como les decía, los dejo así como interrogantes para que podamos sacar nuestras propias conclusiones, porque claro, desde luego, desde que les expongo estas experiencias, es un poco que cada uno de nosotros tiene sus perspectivas. Yo también tengo la mía, muy arraigada, por ejemplo, a que para mí la solución no es normar el tema de la desinformación, no va por ese lado, ¿no? Y así podemos debatir un poco más, pero lo quisiera dejar un poco más para el final del taller. Bien, y aquí entra otro tema que también lo traigo a colación para introducción a esto, y es que nosotros desde Chequea Bolivia
estamos promoviendo muchísimo este tema de no decir fake news o noticias falsas a contenidos que están desinformando en las redes sociales, ¿no? Se está diciendo adiós poco a poco a aquella tendencia que había nacido con el trabajo de verificación y de fact-checking y que era el término fake news, ¿no? Mundialmente muy conocido. ¿Por qué los teóricos ahora están apuntando un poco más a dejar de decir fake news y entrar más bien en la lógica de utilizar el término desinformación o contenidos falsos para poderse referir a esto? Una de las primeras razones tiene que ver con que las noticias tienen principios, características, tienen bases fundamentales al construirlas, y cuando nosotros decimos fake news, estamos generando una contradicción, ¿no es cierto? Entonces estamos diciendo que una noticia puede ser falsa cuando una noticia, en realidad, para ser noticia tiene que seguir ciertos fundamentos y ciertas características. En el momento en el que se utiliza y se acuña este término, se utilizaba el término fake news porque la característica principal en otros países, no en el nuestro, la característica principal en otros países era precisamente que se utilizaban portales, se simulaban portales de información donde tú veías titulares, fotografías, textos que estaban desinformando. No se utilizaban otros formatos como videos, textos, imágenes que ahora vemos que circulan con mayor facilidad en las redes sociales, ¿no? Entonces, de ese entonces viene la acuñación del término fake news, pero ahora estamos entrando en esta otra tendencia para no caer en esta contradicción. Esa es una de las principales razones. Una segunda razón va precisamente con esto que les menciono. Los contenidos falsos vienen en formatos variados y en nuestro país, desde el trabajo que hacemos en Chequea Bolivia de poder identificar formatos y las estadísticas que manejamos en el proyecto, más del 65% de los contenidos que verificamos todo el tiempo son imágenes. ¿Esto qué significa? Que la gente es mucho más visual y se deja llevar muchísimo más por contenidos que desinforman en formato imagen, porque además lo pueden compartir con facilidad y solo tienes que hacer un clic para volverlo a reenviar. No tienes que estar copiando el texto ni nada, ¿no? Pero no solamente son imágenes las que circulan, están también videos, están también notas de audio, están cadenas de texto que están circulando constantemente en las redes sociales y en redes de mensajería instantánea. Una de las redes de mensajería instantánea más difíciles para poder penetrar como periodistas fact-checkers es precisamente WhatsApp, donde no tenemos un control porque son espacios cerrados de diálogo con gente que es muy cercana. Entonces es muy difícil monitorear este espacio, pero por ejemplo en estos espacios se difunde con mayor facilidad cadenas de texto, imágenes, incluso videos, ¿no? Una tercera razón es que el término noticias falsas últimamente, sobre todo desde la gestión de Donald Trump en Estados Unidos, es que se está utilizando con fines un poco más para poder atacar el trabajo que hacen periodistas, ¿no? Y esto porque hemos escuchado constantemente cómo en Estados Unidos Donald Trump utilizaba el término fake news para poder atacar a los medios de comunicación y decirles, no, lo que están publicando sobre mí es una fake news, eso no es real. Pero ¿cómo podemos pensar que un periodista se esté dedicando a generar fake news cuando su obligación es informar y dar información de calidad? ¿No? Esa es la consulta, la interrogante más grande acá. Entonces, la tendencia de los políticos, partiendo, digo el ejemplo de Donald Trump porque debe ser el más conocido, pero diferentes personajes políticos, incluso en nuestro contexto, ustedes han escuchado, a mí me ha llamado muchísimo la atención los últimos mensajes que se han dado tanto con el presidente como con el vicepresidente, en los que se hace alusión precisamente al tema de la desinformación, vinculándola con el tema del periodismo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, el término noticias falsas se ha utilizado para denigrar un poco el trabajo que está haciendo en este momento la prensa o atacarlos de manera indirecta, ¿no? Y lo último es que al decir desinformación, no solo nos referimos a contenidos que son puramente falsos, ¿no? Sino también a todos aquellos que por alguna razón se ha manipulado el mensaje
y no necesariamente es falso del todo. Existen diferentes categorías para poder dar una denominación a un contenido. Podemos tener contenidos falsos, podemos tener contenidos engañosos, podemos tener contenidos verdaderos. Quiero que entiendan que hay una gama de posibilidades entre el falso y el verdadero, ¿no? Y de eso hay que estar muy, muy conscientes. ¿Por qué una gama de posibilidades? Por esto precisamente que les explicaba antes, ¿no? Por ejemplo, encontramos una imagen que pudo ser real, pero que le han cambiado la declaración, que le han cambiado el texto. Entonces ahí vamos a ver que estos contenidos están distorsionados, que tienen en parte realidad, pero en parte también tienen contenido falso. Estos contenidos son engañosos. Por tanto, si solamente nos refiriéramos a los contenidos falsos, estuviéramos dejando de lado todos estos demás contenidos. Bien, y ahora sí me gustaría presentarles la metodología que seguimos en Chequea Bolivia para poder verificar desinformación, haciendo un pequeño paréntesis acá. Cuando hacemos fact-checking en el trabajo con las iniciativas de verificación, nos referimos principalmente a hacer dos tipos de trabajo, ¿no? Por un lado, está la metodología de verificación de desinformación viral, es decir, de contenidos que están circulando en las redes sociales y que nosotros los vamos a encontrar, vamos a verificarlos y vamos a llegar a través de un proceso de verificación a darles una categoría. Ese es un tipo de trabajo que se hace para luchar contra la desinformación. Pero no podemos dejar de lado el trabajo también que se hace de la verificación del discurso público. ¿A qué me refiero con esto? Hay autoridades, figuras públicas, pueden ser dirigentes, personajes públicos que tienen gran alcance hasta en sus redes sociales, que también están desinformando y lo hacen a través de su discurso. A ese trabajo le vamos a llamar verificación del discurso público. ¿Ok? Entonces, desde Chequea Bolivia hacemos estos dos trabajos. Por un lado, verificamos contenidos que están circulando en las redes sociales, que están desinformando, y por otro lado, verificamos los discursos de personajes públicos. Entonces, la primera metodología que les voy a presentar acá es precisamente la verificación de desinformación viral que circula en las redes sociales. Y aquí, nuevamente, les pido que escanemos el código QR y también me gustaría que abran sus micrófonos y que vean esta imagen y me comenten si les parece que es una imagen real, es una imagen falsa. Veamos en el código QR también, por favor, vayamos escaneando para responder una pequeña encuestita que tienen ahí sobre esta imagen. Si alguien se anima a hablar, también puede abrir el micrófono y comentarme si cree que es un contenido falso o es un contenido verdadero y por qué. ¿Nadie se anima? Anímense, anímense. Repetir la instrucción, por favor, Enid. Vamos a ver esta imagen que les tengo acá en pantalla, esta imagen. Y me gustaría que me comenten si es una información verdadera, falsa, así solo viendo la imagen. Y me gustaría que me digan por qué creen que es verdadera o por qué creen que es falsa. Igual el código QR que ustedes tienen para escanear, tienen una pequeña encuestita para responder sobre esta misma imagen, igual preguntándole si es verdadera, falsa y por qué. Enid, tal vez yo así, no se ve muy bien, ¿no? Pero parece sobrepuesta, o sea, parece sobrepuesta por lo que está de fondo, no sé, me parece así muy, no tan Genera natural. desconfianza. Me genera desconfianza, sí. El formato. Bien. Gracias, Paula. No tiene fuente, aunque dice, perdón, la palabra. Dale, Aunque Marcelo. dice puntos de bloqueo de la COD, o sea, no hay una fuente, digamos, comité de bloqueos o algo así. Me parece que esto puede ser inventado. Bien, gracias. ¿Alguien más estaba ahí? Sí, yo. Vamos, Sí Nayeli. parece o sea, sí parece falso la parte de que no tenga fuente, cómo esté el listado de los puntos de bloqueo de la COP. Sin embargo, la imagen parece de algunos bloqueos
previos que se ha hecho la COP en años anteriores. Por Bien, eso podría estar en un punto intermedio. Aunque bien, creo que tiene Nayeli. más a ser falso. Gracias, Nayeli. Yo les voy a mostrar acá. ¿No han logrado escanear el código QR? Voy otra Perdón, vez. está Dante también que ha levantado la mano. Ah, Dante, ¿te escucho? Sí, además podemos ver, ¿no ve? Como dijo mi compañera anteriormente, ¿no ve? Acerca de la imagen. No sé si será también por la calidad de la transmisión, pero noto que esa imagen puede ser como que un poco más antigua debido a la calidad de las cámaras, ¿no ve? Con las cuales se Ujú. toman. Tenemos que tener en cuenta que también em, los medios de comunicación usan diferente equipo, ¿no ve? Y van actualizándose poco a poco, tratando de mejorar, ¿no ve? Lo que es una imagen mucho más nítida. En lo que se ve aquí, esta imagen podría decirse de que puede ser de años anteriores debido a la calidad misma. Entonces, bueno, en lo personal, yo puedo pensar de que esta imagen pudo haber sido tomada por un Samsung Galaxy Ace del 2013. Ok, bien. Muchas gracias, Dante. Bastante información. Les agradezco mucho por su participación. Igual les pido siempre que vayamos escaneando los códigos QR para poder ir viendo un poco las encuestas y ahí vayamos viendo un poco más los datos generales. Pero a ver, en esta imagen a muchos lo que les ha llamado la atención, por ejemplo, es la falta de fuente. Les ha llamado la atención el formato. Les ha llamado la atención algunos datos que tienen que ver con la relevancia del dato, ¿no? Como que están hablando de la COT y no hemos escuchado últimamente sobre esto, ¿no? Les comento que esta es una imagen que se ha hecho muy, muy viral hace aproximadamente 3-4 días acá en Cochabamba, en casi todos los grupos de prensa. Eso es lo que me parece curioso. En casi todos los grupos de prensa, en grupos de familiares, en grupos de barrios, se ha compartido muchísimo por WhatsApp esta imagen, precisamente porque se estaba amenazando con un bloqueo en la ciudad de Cochabamba a raíz del conflicto del censo, ¿no? Este contenido se ha vuelto viral en WhatsApp y la gente creía que estos eran los puntos de bloqueo, ¿no? Tuvo que salir el jefe de prensa de Red 1 Cochabamba para desmentir y decir, no, Diego Viamont compartía en las redes sociales y decía, no, este contenido nosotros no lo hemos publicado, no es un contenido actual, es un contenido pasado. Y a partir de este ejemplo quisiera que nos quedemos con eso precisamente, con el hecho de que hay elementos que pueden traerse, distorsionarse, que esta misma gráfica pudo haberse usado antes, pero ahora se está recompartiendo en un contexto diferente y no tiene nada que ver con el conflicto actual del censo, pero está desinformando a la gente que al día siguiente tenía que ir a trabajar, no sé, tenía que pasar clases y demás cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos un caso. Vamos con el siguiente. Voy con este. Verifiquemos también este. Les pido otra vez, escaneemos el código QR, por favor, y vayamos ahí lanzando la encuestita, respondiendo, y al mismo tiempo, si alguien quiere hablar y puede abrir su micrófono, les presento esta imagen que igual ha circulado últimamente en Facebook sobre todo. La palabra. Dale, Marcelo. Bueno, hay varias cosas que llaman la atención. Primero, la información que es demasiado fuerte, ¿no? No creo que algún líder pueda decir así tenga que morir más gente. O sea, esto es una agresión inclusive al lector, al que recibe el mensaje, porque ningún líder, ni siquiera un líder desquiciado, afirma estas cosas, ¿no? Eso es lo que más me llama la atención. O sea, yo diría que uno aprende por intuición a sospechar de la veracidad, digamos, de la seriedad de un mensaje, no solamente cuando ve este tipo de cosas, porque hay, como en el anterior, digamos, características del mensaje, el formato, etcétera, algunos elementos que te enseñan y poco a poco vas aprendiendo a desconfiar y dices, esto es verdad, esto no es verdad. O sea, yo creo que la capacidad crítica se va generando por la experiencia del contacto con noticias falsas.
Bien, muchas gracias, Marcelo. ¿Alguien más quiere participar que le llame la atención este contenido? Sí, por ahí complementando lo que decía Marcelo, sí, o sea, nosotros y nosotras podemos quizás dudar mucho más porque hay un sofisticamiento en el pensamiento, ¿no? Pero no somos el público meta, claramente, y a lo que apela, como veíamos en toda la jornada, es más a la emocionalidad. Entonces es un sentido de indefensión o de injusticia de los otros. Siempre va a encontrar en este tipo de publicaciones el poder compartirlo y desahogar, digamos, todo lo que, lo que se tiene, ¿no? Pero evidentemente coincido con Marcelo que desde una metodología de verificación y desde un equipo sofisticado también de personas con pensamiento un poco más que entiende la complejidad, claramente esto llama muchísimo la atención porque nadie lo diría tan directamente ni aun si fuera su objetivo, ¿no? Aunque hemos llegado a vivir en algún momento alguna declaración así. Exacto. Muchas gracias, Paula, por tu participación. Y bien, en los resultados de la encuesta que ustedes han respondido, ahí está. 22 personas dicen que este contenido es falso, 0 personas que es verdadero y 3 personas que han respondido que no saben si es verdadero o falso. Bien, acá quisiera hacer hincapié precisamente a lo que dicen. Muchos contenidos que están circulando en las redes sociales apelan a nuestras inclinaciones políticas, a nuestras emociones. Y lo que buscan es que con un mensaje tan fuerte como el que identificaba Marcelo, haga que nosotros como usuarios lo compartamos en nuestras redes sociales. Bueno, estoy de acuerdo con el censo, estoy de acuerdo con lo que piden ellos, lo comparto en mis redes sociales. No he hecho un paso previo de verificación, no me he tomado la molestia de ir a buscar en Google si por lo menos existe alguna de estas palabras clave junto con el nombre de Fernando Larach, que es el primer vicepresidente del Comité Cívico. No me he ido a fijar ni por si acaso en la cuenta de Facebook del Deber si es que se ha compartido o no se ha compartido esta imagen. Entonces, es importante tener en cuenta que este ejercicio que les he hecho previamente con estos 2 ejemplos es para que sepan que lo primero que tenemos que hacer para poder verificar un contenido es dudar. Siempre dudemos, ¿ok? No sé, he encontrado este primer contenido que hablaba sobre puntos de bloqueo, me fijaré si la red 1 lo está publicando. Estará en algún espacio, habrá por lo menos un conflicto de la COT que esté con este conflicto del censo. Si encuentro esto, lo mismo, me fijaré si es que lo compartió el Deber, está en su cuenta de Twitter, está en su cuenta de Facebook, ¿dónde está? ¿No? Un paso adicional antes de compartir el contenido, ¿no? A eso nosotros le llamamos en el proyecto en Chequea Bolivia y bueno, también en alfabetización mediática, desarrollar mucho más el pensamiento crítico, que es el trabajo que también tenemos que hacer constantemente como ciudadanos. Bien, aquí les paso a dar algunas recomendaciones antes de entrar a ver la metodología de lleno. La primera es que siempre tenemos que tener en cuenta que tenemos que verificar la fuente, ¿no? Hay que informarnos sobre quién difunde el contenido. Esa persona o esa entidad es creíble, es real, solo tiene, si no tiene ninguna fuente, ¿por qué lo vamos a compartir? Si no sabemos quién está originando el contenido. Un segundo elemento que hay que tener en cuenta, que no solamente podemos quedarnos con el titular, tenemos que aprender a ver, hay alguien que está con su micrófono abierto por si acaso. No solamente tenemos que quedarnos a ver el titular, tenemos que desarrollar el contenido, revisar el contenido completo, porque a veces los titulares pueden estar siendo manipulados, ¿no? Y acá hago solamente muy cortito. Hay medios de comunicación incluso que se equivocan en los titulares y los redactan en sus webs, porque ahora te permite editar, ¿no es cierto? Editas el titular otra vez, pero ya el usuario le ha hecho una captura a tu titular erróneo, esto para los periodistas, ya el usuario le ha hecho una captura a tu titular erróneo, ya esa captura está circulando por un montón de páginas y aunque tú hayas hecho la corrección en tu portal web, el error ya está circulando y ese error puede estar desinformando. Entonces, igual como usuarios, siempre
entremos a leer el contenido. Twitter tiene una estrategia muy interesante que te dice, si tú estás compartiendo este contenido, primero lee porque te dice, ojo, no has leído el contenido que estás compartiendo, ¿no? Porque solo estás compartiendo el contenido sin haber entrado al enlace. Y es una buena estrategia para conocer un poco más, a ver qué estoy compartiendo realmente. Un tercer elemento a tomar en cuenta es revisar la fecha original de la publicación. Ya hemos visto cómo un contenido pasado puede generar desinformación en un contexto totalmente diferente, ¿no? Con el primer ejemplo que hicimos. Es importante también revisar si la publicación tiene mala ortografía o tiene algunos errores de redacción. Casi los medios de comunicación no cometen errores de ortografía garrafales, aunque sí los hay. Pero hay que tener en cuenta esto porque la mayor parte de los contenidos que verificamos tienen muchos errores ortográficos y puede ser un síntoma clave para poder identificar desinformación. También es importante tener en cuenta que si el contenido es demasiado llamativo, como el que hemos visto del deber, y al leerlo sentimos, no sé, alegría, enojo, miedo, tenemos que desconfiar, ¿no? Y esto también va sobre todo para contenidos que circulan en WhatsApp, porque en estos contenidos normalmente, ¿qué hacen? Te dicen alerta y te ponen unas crucecitas, te ponen unas alarmitas, compártelo con tu familia, que si no los compartes los estás poniendo en riesgo, o alerta, te vas a quedar sin alimentos, o no vas a poder cargar gasolina. Con este conflicto que hemos tenido del censo ha habido desabastecimiento y han circulado muchas cadenas de WhatsApp de esa naturaleza. Es importante entonces desconfiar de los contenidos que llaman o están apelando a nuestra forma de sentirnos, a cómo nos sentimos cuando revisamos este contenido, ¿no? Y también es importante fijarnos si el contenido que estamos compartiendo es realmente una broma o es un meme, porque muchos de los memes que circulan en las redes sociales pueden estar generando desinformación. Les voy a comentar un ejemplo muy cortito que me parece muy gráfico para este punto. Y no sé si ustedes recuerdan que Lenka, cuando participó para el Miss Universo, estaba, bueno, era una figura muy llamativa y estaba muy bien posicionada en las redes sociales, ¿no? Entonces, antes del certamen, empieza a circular una capturita de un supuesto tweet de Samuel Doria Medina que le decía que le vaya muy bien en el certamen, que ojalá que gane, que quede entre las primeras. No me acuerdo ya exactamente qué decía el tweet de Samuel Doria Medina, pero le deseaba que le vaya bien, ¿no? Se empezó a compartir como un meme porque ustedes saben que existe una relación muy estrecha entre que Samuel Doria Medina dice algo y no se cumple y se le dice que constantemente está ahí con poca suerte. ¿Qué pasa cuando Lenka Nemeth no clasifica entre las 10 primeras en el certamen? Esto, que inicialmente era un meme y que todos lo estaban compartiendo de la manera más graciosa, se ha convertido en desinformación. Y había gente que estaba insultando a Samuel Doria Medina por el tuit, ¿no? Y le decían que por qué hablaste, que quién te dijo que abrieras tu boca, un montón de cosas. Y él nunca publicó un tweet en su cuenta de Twitter sobre este tema. ¿Ok? Entonces, contenidos que en un momento pueden parecernos muy graciosos, en otros momentos pueden convertirse en contenidos que desinforman. Y la gente los cree y los comparte. ¿Ok? Entonces, siempre tener cuidado con los memes. Bien. Ahora sí, les presento, esta es la metodología que seguimos en Chequea Bolivia. La hemos denominado metodología en 3 pasos, que consiste precisamente en seguir 3 espacios para poder verificar un contenido que circula en las redes sociales. El primer paso se centra en la recolección, en cómo nosotros vamos viendo y vamos monitoreando los espacios donde circula la desinformación, ¿no? Hacemos una identificación de fuentes que comparten desinformación o que en algún momento han compartido desinformación. Y también recibimos
de algunos usuarios contenidos que están desinformando y que quieren que los verifiquemos. Luego está el segundo momento, que en realidad es la verificación como tal. Es todo un proceso que implica la contrastación de fuentes fundamentalmente. Y el tercer paso tiene que ver con la rectificación, que consiste ya en la publicación del contenido verificado con una categoría asignada. ¿Ok? Entonces, estos tres pasos: recolección, verificación y rectificación. Sigo. En el primer momento, que tiene que ver con la recolección de los tres pasos, nosotros seguimos unos principios que nos hemos planteado como proyecto dentro de la metodología. Uno de los principios tiene que ver con la viralidad. Vemos que el contenido que se está compartiendo en las redes sociales tenga un alcance considerable. Este índice de viralidad, en nuestro caso, se mide de manera automática en nuestra página web, haciendo una combinación matemática entre las reacciones, los compartidos y los comentarios de un contenido que está circulando en las redes sociales. Pero nuestra metodología, ya 3 años de vigencia, se ha quedado un poco corta, por ejemplo, en contenidos de Telegram o en contenidos de WhatsApp, donde nosotros no podemos ver un poco más y quienes más comentan, o sea, estos indicadores que tenemos generales como para Facebook y para Twitter o para Instagram. Entonces, lo que nosotros hacemos en esos casos es ver si el compartido se ha reenviado si el contenido se ha reenviado muchas veces en WhatsApp, por ejemplo, nos aparece una pequeña alertita, ¿no es cierto? Este contenido se ha reenviado muchas veces, ¿no? O cuántos integrantes, por ejemplo, existen en un canal de Telegram donde se está difundiendo un contenido que está desinformando, nos sirven a nosotros como indicadores para saber la viralidad del contenido. Si el contenido está muy viral y se está compartiendo mucho en las redes sociales, entonces entramos a verificar este contenido. Si el contenido todavía no está viral en las redes sociales, hacemos un espacio, lo tenemos en monitoreo hasta ver si es que cambia su comportamiento. Si es que cambia su comportamiento, el equipo inmediatamente interviene en la verificación del contenido. Porque si haríamos un paso contrario y verificaríamos absolutamente todo lo que encontraríamos, probablemente le estaríamos dando alcance a algún contenido que ni siquiera ha sido visto por muchas personas. Luego, vemos mucho el origen. Es decir, nosotros como proyecto no verificamos contenidos que han sido publicados por medios de comunicación. Y acá voy a hacer un poco más de hincapié en las razones del por qué. Primero, pensamos que los medios de comunicación, y acá como hay periodistas en el panel también, consideramos que los periodistas y los medios de comunicación son aliados fundamentales para luchar contra la desinformación, porque se supone que de nosotros como periodistas deben hacer información de calidad. Entonces consideramos que al convertirse en aliados de la lucha contra la desinformación, también tienen que tener la responsabilidad social, profesional, ética, de rectificar un contenido cuando existe un error o cuando se ha publicado un contenido que no era real, ¿no? Y de ejemplos podemos citar muchos, pero es importante que se tome conciencia sobre este tipo de situaciones, porque podemos compartir contenidos en nuestros portales de información que no son verídicos y no hacemos un proceso de aclaración o no hacemos un proceso de fe de ratas para decir, bueno, nos equivocamos en esto y en realidad era esto, ¿no? Hay que estar conscientes que cuando no seguimos ese procedimiento, igual estamos impulsando desinformación. No verificamos medios de comunicación por esta razón, pero sí es importante también recalcar que los medios de comunicación tienen que hacerse corresponsables para luchar contra la desinformación, ¿no? Voy al tercer elemento que tenemos en cuenta cuando estamos monitoreando. Tiene que ver con que el contenido que estamos seleccionando sea contrastable. Esto nos ha ocurrido sobre todo con este conflicto de Rusia y Ucrania que decía, no sé, Rusia quiere exterminar a la raza, no sé, a Ucrania o no sé, cosas, afirmaciones de esa naturaleza en los que nosotros no podemos medir, verificar con alguna fuente, con algún dato contrastable. En esa afirmación no hay un elemento contrastable. No hay algo que podamos ir a ver en una fuente o a ver en otra fuente y revisarlo. Entonces, partimos de que el contenido que vamos a verificar sea contrastable, sea verificable con diferentes fuentes para poderle dar una categoría.
y por lo tanto no verificamos opinión, por ejemplo. O sea, no verificamos puntos de vista porque la gente es libre de poder decir lo que piensa. Claro que dentro de los parámetros de la libertad de expresión y sin pasar los límites al discurso de odio, ¿no? Pero sí consideramos que la gente es libre de decir lo que piensa, de manifestar lo que piensa y por lo tanto no verificamos formas de pensamiento, ¿no? Y está el cuarto elemento cuando seleccionamos un caso el que tiene que ver con la accesibilidad. Es decir, este contenido que vamos a verificar, sí lo vamos a poder verificar accediendo a fuentes. Las fuentes van a responder, hacemos el intento, vemos la accesibilidad con las fuentes, que el dato sea verificable. Entonces, con estos elementos hacemos el proceso de recolección. Luego seguimos el proceso de verificación como tal. ¿En qué consiste este proceso de verificación? Nosotros lo que hacemos entonces es ir haciendo una disección. Agarramos el contenido y lo vamos a ir deshaciendo, desmenuzando en elementos para ir verificando cada elemento. ¿Qué vamos a ver en esta disección? Lo primero, vamos a identificar nombres y organizaciones. ¿A quién o a quiénes se está mencionando en el contenido? Instituciones, medios de comunicación. Ahorita lo vamos a ver de manera más didáctica con un ejemplo, pero es importante ver a quiénes se está mencionando en el contenido. ¿Es un medio, es una institución, es una persona? ¿Qué es? ¿No? Luego hacemos un resumen del hecho. ¿Qué es el contenido? ¿Qué dice el contenido? ¿En qué consiste esto? Es una imagen que está circulando en WhatsApp que habla sobre puntos de bloqueo. Es una declaración que se le atribuye al primer vicepresidente del comité cívico que está circulando en Facebook. ¿Qué dice el contenido? Y un tercer elemento que tiene que ver con los datos y cifras, es decir, ¿tiene números? ¿Tiene alguna cantidad numérica que esté dentro del contenido que podamos verificar? Luego, las declaraciones. ¿Se le está atribuyendo una declaración a alguna fuente? ¿Quién? ¿A quién se le está atribuyendo? ¿Qué declaración se le está haciendo decir a esta fuente? El contexto. Es muy importante ahora más que nunca saber qué está ocurriendo en nuestro entorno que está propiciando que este contenido se difunda en las redes sociales. Ahora, estamos viviendo un conflicto por el censo. Si estamos viviendo un conflicto por el censo, entonces vamos a entender por qué muchos de los contenidos que vemos en las redes sociales están circulando, ¿no? Y finalmente está el elemento de las observaciones, que nos sirve para hacer estos apuntes que ustedes me decían al principio cuando veíamos los casos, ¿no? Me llama la atención el texto, parece que fuera una captura pasada, o sea, ver qué me llama la atención de este contenido, que yo lo puedo apuntar para que después me sirva en el proceso de verificación. Y aquí les pido otra vez, pueden escanear el código QR que solo les va a llevar al ejemplo, es decir, a esta imagen en Facebook, porque esta imagen la hemos encontrado en Facebook. Pero sí quisiera que le presten mucha atención a la imagen, todos veamos la imagen, por favor, y me gustaría que reconozcamos los elementos que hay. Leamos los títulos, leamos los datos, y si quieren tener el elemento, o sea, el digital, el enlace, pueden hacerle pueden ahí escanear el código QR. Yo me voy a ir a mostrarles el ejemplo donde les lleva el escaneo del código QR. En realidad es este contenido que se ha publicado en Facebook y que ha estado circulando no solamente en Facebook, sino también en WhatsApp como imagen. Y es a esto donde les ha llevado el código QR. ¿Ok? Voy a volver a la presentación. Tenemos este contenido. Ahora, siguiendo esto que les he mencionado, vamos a hacer la disección de este contenido. Entonces, acá tengo la tablita armada y me gustaría que vayan abriendo sus micrófonos para que vayamos armando la disección. Vuelvo al ejemplo. Revisemos nuevamente y ahora volvamos. ¿A qué nombres, a qué instituciones, organizaciones están mencionando el contenido? Alcaldía. Ahí están hablando, abran sus micrófonos sin problema. ¿A quiénes? Alcaldía, alcalde.
alcalde de La Paz, ¿no? Está ahí Iván Arias. ¿A quién más? Camacho. Fernando Camacho. Luis Fernando Fernando Camacho. Camacho. Solo Luis Fernando Camacho. Ya, ¿qué más? Tenía el loguito de Unitel. 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 A todas esas instituciones nos estaba mostrando este contenido. Vuelvo otra vez al contenido. Leamos nuevamente todo con detenimiento y vamos a seguir armando la tabla. Hechos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Entonces, decimos, en Facebook circula una imagen, porque es una imagen. Si ustedes se dan cuenta, no tiene texto en ningún lado, es una imagen. Una imagen con el logo de Unitel. ¿Qué dice esta imagen? ¿Qué dice este contenido? ¿Qué áreas apoya? Ya, donde se informa que Iván Arias apoya al paro por el censo, pero hay un dato más importante todavía ahí. Volvamos al ejemplo. Vamos. Que se va a iniciar un paro indefinido en La Paz. Exacto. Apoya el paro por el censo y anuncia. Pero no dice, o sea, no especifica, no explicita el tema del censo. Eso es algo que completamos, creo, ¿no? O sea, en la imagen no lo dice. Tampoco lo Ya. dice en el link que pasaste. Sí, Es sí. más, hay un texto que dice a su amigo íntimo, ¿no? Luis Fernando Camacho. Entonces, como que ahí ya hay un Ya. algo. No, acá dice a Camacho, a Fernando Camacho, el apoyo. Bien. Voy a dejar esto, voy a decir, donde se informa que el alcalde Iván Arias anuncia, aquí, anuncia un paro, ¿no? Un paro, y no me acuerdo si dice la fecha. El paro Un paro indefinido indefinido, a Camacho. además. A En ver. apoyo a Camacho, dice, no dice al censo, ¿no? Indefinido, ya. Indefinido. Bien. Con el logo de Unitel, donde se informa que el alcalde Iván Arias anuncia un paro indefinido en apoyo a Camacho. Dice la fecha. ¿Desde cuándo va a ser? Vamos a ver otra vez. Dice lunes 24. Bien, desde el lunes 24. No, creo que es solamente la fecha de la publicación, pero no dice que el paro Ahí es arribita dice desde el lunes 24. 24. Y la fecha de la publicación, vamos a ver la imagen. 20 de octubre. Entonces vamos, 24, la fecha de publicación 20 de octubre, se supone 24 de octubre. Bien, es mi resumen chiquitito que me ayuda a entender en qué consiste el contenido que está circulando en las redes sociales. Ahora vamos, datos y cifras, repito, 24 de octubre. ¿Algún dato más que hayan visto ahí? Dentro de los rótulos. Creo que ninguno más, ¿no? Declaraciones, no hay ninguna, no le hacen decir algo entrecomillado, no hay una referencia tampoco a él, entonces la vamos a dejar en blanco, la voy a dejar ahí nomás con las letritas. Y contexto. ¿Cuál era el contexto? ¿O cuál es el contexto incluso de este contenido? Un censo, ¿no? Ahí sí es el... censo. En Bolivia hay un conflicto social por el censo. Bien. Hemos llenado nuestra tablita. Eso es la disección del contenido, que a mí me ayuda a entender en qué consiste esto que estoy verificando. ¿Ok? Voy a volver a poner la presentación para continuar. Bien. Una vez que ya he hecho esto, yo ya voy a poder hacer el siguiente paso de este segundo momento, que tiene que ver con la contrastación de fuentes. ¿Para qué yo he identificado a quienes se les menciona, a quienes se les está diciendo directamente o de manera indirecta en el contenido
a quiénes se les está mencionando, para qué identificado, precisamente para que vea a quiénes voy a consultar luego para verificar este contenido que está circulando en las redes sociales. Tengo varios mensajes en el chat que tenemos de acá. Les agradezco siempre que abran el micrófono porque no puedo leerlos con mucha calma, pero ahí están, creo que están poniendo sus asistencias. Bien, entonces continúo. Es importante tener en cuenta que después de hacer esta disección, nosotros vamos a empezar a contrastar este contenido con las fuentes. Y tenemos 3 tipos de fuentes reconocidas para poder hacerlo. La primera tiene que ver con las fuentes originales. Esto significa que, ¿quiénes son las fuentes originales? Los que están siendo mencionados de forma directa, en el contenido que estamos verificando. Eso significa que Unitel y Banarias se van a convertir en nuestras fuentes principales para ir a verificar la información. ¿A quiénes primero vamos a preguntarles para verificar este contenido? A Unitel, y preguntarles, ¿ustedes han publicado esta noticia que dice que desde mañana va a haber un paro indefinido? Probablemente no podamos hacerlo como ciudadanos directamente a ellos y buscar a su jefe de prensa o a su, no sé, editor de la página web, como lo hacemos a veces los fact-checkers. Pero sí podemos buscar medios para llegar al medio de comunicación. Puede ser su cuenta en Facebook, su página web, su cuenta de Twitter, ir a revisar el contenido en estos espacios. Consultar a la alcaldía, ver si es que se ha sacado algún comunicado desde la alcaldía, ver si se puede hablar con su área de comunicación de la alcaldía y preguntar, ¿ustedes han anunciado un paro indefinido? ¿No es cierto? Entonces se hace un proceso de verificación del contenido acudiendo a las fuentes originales. ¿Quiénes son las fuentes originales? Repito, los que están siendo mencionados de forma directa en el contenido, de forma directa o indirecta también. Luego tenemos las fuentes oficiales, que, bueno, ustedes saben por definición, las fuentes oficiales son todas aquellas que están vinculadas de manera estrecha con la administración pública. Entonces tenemos desde el presidente, voceros, ministros, diputados, asambleístas, tenemos senadores, tenemos alcaldes, gobernadores, funcionarios públicos. Todos ellos se convierten en nuestras fuentes oficiales. Acá, solamente como un apunte, el alcalde Iván Arias es fuente original y es fuente oficial al mismo tiempo. ¿Por qué es fuente original y oficial al mismo tiempo? Porque en realidad este contenido, el alcalde Iván Arias, al mismo tiempo que está figurando como alcalde, como un funcionario público, al mismo tiempo también está funcionando acá como un personaje que tiene que ver con el contenido que estamos verificando. Les voy a pedir un segundito y mil disculpas porque no estoy sola en casa, voy a colgar el teléfono. Ok, vuelvo nuevamente. Entonces es importante tener en cuenta que algunas fuentes que inicialmente pueden ser nuestras fuentes originales, también pueden ser fuentes oficiales al mismo tiempo. Y las fuentes oficiales también nos sirven en momentos en los que nosotros necesitamos acudir a ellos obligatoriamente. No sé, estoy viendo que está circulando una imagen que dice que se han reportado 4 muertos por la viruela del mono. ¿A quién primero tendría que consultarse esa información? Al CEDES, al Ministerio de Salud, ¿no? Son instancias, fuentes oficiales que nos van a brindar el dato oficial sobre ese tema. Entonces vamos a acudir necesariamente a ellos. Y luego están las fuentes alternativas. Las fuentes alternativas que vienen a ser todas aquellas herramientas digitales. Mañana precisamente van a tener un taller con Alessandra, que es parte del equipo de Chequea Bolivia. Y ella les va a mostrar un poco más cómo se utilizan herramientas digitales para verificar contenidos. Pero estas herramientas digitales se convierten en nuestras fuentes alternativas. Igual que informes oficiales, igual que organismos internacionales que nos sirvan para poder fortalecer nuestra verificación, se convierten en nuestras fuentes alternativas. Ok. Una vez que hemos terminado de hacer todo este proceso de verificación,
Entonces tenemos que hacer la última parte que tiene que ver con la rectificación. Alguien ha rayado en nuestra pantallita. A ver si alguien lo puede borrar luego, pero igual. Es importante tener en cuenta que nosotros, una vez que hemos hecho la contrastación, que ya hemos revisado, hemos hecho la disección, lo hemos verificado con las fuentes, ya sabemos si el contenido es verdadero o es falso. Ya le podemos dar una categoría. Y acá no les quiero direccionar con las categorías que tiene el proyecto. Nosotros como proyecto manejamos como 8 categorías para verificar contenidos. Pero existen diferentes categorías en diferentes iniciativas de verificación, desde el verdadero, falso, engañoso, está el verdadero pero, falso pero, está la categoría fuera de contexto. Cada categoría tiene una definición y por eso es importante fijarse siempre en las iniciativas de verificación cuál es esa definición que le están dando a cada una de sus categorías, ¿no? Para saber cómo se está categorizando la información que se está verificando. Nosotros seguimos una estructura básica de redacción que tiene que ver con el titular. Hacemos una descripción en el primer párrafo del contenido, inmediatamente ponemos la categoría, después hacemos una exposición de pruebas que sostienen la categoría, porque estamos diciendo que este contenido es falso. Entonces tenemos que demostrar que este contenido es falso, ¿no? Y la exposición de pruebas consiste precisamente en esto. Hemos preguntado a la red Unitel, hemos hecho esta búsqueda, hemos llamado al área de comunicación del alcalde, hemos hecho esto, hemos hecho eso. Todo el proceso que se ha hecho se va tejiendo en la redacción del contenido. Y finalmente ponemos un listado de las fuentes consultadas. Ahora acá sí me gustaría hacer hincapié por qué hacemos esto, las iniciativas de verificación, por qué es que hacemos este detalle de enlazar todo, que si citamos un informe esté el informe, que si hemos hecho una búsqueda en reverso esté la búsqueda en reverso. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque en realidad nosotros tenemos que tener en cuenta que el propósito de las iniciativas de verificación es tratar de tener lectores cada vez más empoderados y que estos lectores, al revisar cada verificación que hacen las iniciativas de verificación, tenga también la capacidad de seguir el mismo procedimiento, la misma ruta que ha hecho la iniciativa de verificación y llegar a la misma conclusión, a que el contenido es falso, a que el contenido es verdadero, a que el contenido es engañoso. Entonces es importante siempre mostrar las pruebas de todo lo que estamos verificando. Les voy a mostrar acá cómo hemos hecho esta verificación, siguiendo este formato. Bien, ahí está el titular que dice falso, Unitel no informó que La Paz va a un paro indefinido por el censo. Está la imagen con la categoría y acá viene el primer párrafo, ¿no? En la página tanto circula una imagen, hacemos una explicación de en qué consiste este contenido, ¿no? Y luego ponemos en una línea que el contenido es falso. Y luego hacemos la exposición de pruebas en una búsqueda en la página web. Entonces, si yo le hago clic a esto, me va a mandar a la búsqueda que hicimos. Buscamos con palabras clave exactamente con un buscador específico. Ahí lo que necesitábamos en la página de Unitel, ¿no? Vuelvo a la verificación. Hemos hecho entonces, lo primero que hemos hecho ha sido una búsqueda en la página web de Unitel. Luego hemos buscado en su cuenta de Facebook. Vuelvo a abrir la prueba. Ahí está lo que hemos hecho para verificar ahí. ¿Qué cosa había? Ahí está la búsqueda, dice Iván Arias Paro y categorizado solo para 2022 y está ahí el trabajo de búsqueda donde no se ha encontrado nada. Luego vuelvo otra vez a la verificación y cada vez que hacemos un paso se cita y se va enlazando, ¿no? Vamos ahí, dice, hemos consultado con el editor web de Unitel, que es Christopher André, que había informado que el contenido era falso. Luego decimos acá que el área de comunicación de la Alcaldía de La Paz también había dicho que el contenido era falso. Luego decimos que la desinformación
se había fabricado utilizando un video y esto ya lo hemos hecho con fuentes alternativas. ¿Cómo? Te dice, es un video que lo publicó la red Unitel, te mandamos otra vez al video. Aquí está el video de este contenido, es que se ha sacado esta captura. Eso lo hemos hecho utilizando herramientas digitales. Y acá les mostramos, les ponemos el embebido del contenido. Ahí está, cuando él estaba hablando. ¿Y cuál era el rótulo original en la verificación? Decía, mañana se reúne la Asamblea de la Paceñidad, el contenido verdadero. La captura manipulada del mismo video es esta. Arias anunció un paro indefinido en La Paz, ¿no? Entonces, hacemos ahí la exposición de la evidencia. Y finalmente está ahí un poco un párrafo de contexto de por qué este contenido está circulando en las redes sociales y el listado de nuestras fuentes. Bien, este es el proceso que seguimos para poder verificar un contenido que se está compartiendo de manera masiva en las redes sociales. No sé si tienen alguna duda hasta acá. Yo sí, bueno, no sé si tal vez lo vas a tocar luego, Enid, pero me gustaría, o sea, a ver, surge como la preocupación de que justamente hablábamos de que esta hiperconectividad nos lleva a un ritmo bastante acelerado y, por ejemplo, yo en temas de gestión de crisis comunicacionales, uno sabe que si se va retuiteando o en la red social que fuese, tienes un determinado tiempo, que no es mucho tiempo. Entonces, me gustaría ahí saber, decías que en la viralidad tienen ya un algoritmo establecido. ¿Cuál es o sea, consideras tú, a partir de todo este trabajo que han venido haciendo estos años, que el nivel de velocidad al que ustedes ya lo consideran una alerta es adecuado? ¿Y en cuánto tiempo ustedes pueden hacer como todo este trabajo que es bastante, o sea, me imagino que es un trabajo así como, lo estamos viendo, pero ya en la marcha es bien delicado, bien quirúrgico. Ya obviamente la viralidad ya va a haber hecho también su trabajo, ¿no? Hasta que pueda haber una verificación. Entonces, como dicen, miente, miente que algo queda, ¿no? Entonces, ahí, no sé, me encantaría saber, sé que son como 3 preguntas, creo que en una, pero me gustaría ver tu análisis sobre la experiencia de ustedes durante este tiempo y lo otro que comentabas que has ido a Colombia y cómo se va manejando esto, qué otro tipo de tecnologías tienen ahí de apoyo o de algoritmos también para que el nivel de alerta por ahí pueda ser un poquito previo. Bien, sí, hay mucho, Paola, para comentarles. A ver, solamente en resumen, en promedio, cuando se trata de este tipo de situaciones, en promedio se puede tardar hasta unas 2 horas y media, 3 horas en verificar un contenido, si es de esta naturaleza como el que hemos visto específicamente. Normalmente este ejemplo que les he puesto es con el que usualmente estamos trabajando porque ahora la desinformación tiene esta tendencia y por ahí da para un estudio mucho más profundo que estamos recolectando también en la base de datos del proyecto, que tiene que ver con que se está manipulando muchísimo a medios de comunicación, es decir, contenidos que simulan medios de comunicación. Y de eso hay bastante. Y ese tipo de contenidos nosotros los podemos verificar hasta en 3 horas. Ahora, el detalle cuando nosotros entramos a verificar un contenido y esto que mencionas de si se puede reaccionar o no se puede reaccionar a tiempo, no lo medimos tanto por salir primero como normalmente lo hacen los medios de comunicación. Es importante, casi vital para las iniciativas de verificación, no salir primero, sino salir bien, ¿no? Por ejemplo, recuerdo, hemos tenido casos muy icónicos que hemos verificado, por ejemplo, la supuesta carta de renuncia de Susana Rivero, que ella juraba y perjuraba a medios de comunicación que nunca había renunciado, que no existía la carta, que en realidad la había borrado de su cuenta de Twitter, o el caso que verificamos sobre Eva Liz Morales más bien, en el que se comprobaba como verídico un carnet de vacuna, donde ella la vacuna en otro segmento de la población que no estaba priorizado en ese momento, en los que nosotros realmente para sacar este tipo de contenidos que son muy delicados, nos hemos tomado el tiempo que sea necesario para verificarlo.
Si hemos demorado más de un día en la verificación de ese contenido y estaba muy team, es decir, muy linkeado, muy arriba en las redes sociales el contenido, hemos tenido que esperar hasta que esté todo realmente confirmado y bien verificado, cosa de que cuando lancemos la verificación no tengamos un efecto rebote y que ayudemos a amplificar más esa desinformación que está circulando en las redes sociales o esa información que está circulando en las redes sociales, sino más bien sirva para hacer una contención a lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces es vital tener en cuenta que no es tan importante para las iniciativas de verificación salir primero, sino con las verificaciones bien sostenidas, ¿no? Y también hay procesos para poder rectificar cuando una iniciativa de verificación se equivoca. Pasando un poquito, muy cortito, porque ya nos estamos acercándonos al tiempo, muy cortito para lo que tú me dices, si hay herramientas, sí. Hay iniciativas de verificación a nivel mundial y justamente compartíamos en un panel sobre innovaciones en Colombia de qué se está utilizando como herramientas para poder luchar contra la desinformación. Hay iniciativas que dedican casi el 50% de su trabajo, de su equipo de verificación a crear herramientas que les ayuden a luchar contra la desinformación, ¿no? Uno de los ejemplos de esto es Neutral. Neutral está trabajando muchísimo con 2 algoritmos nuevos que los ha presentado durante este encuentro que hemos tenido en Colombia. Un algoritmo que les permitía a ellos hacer todo un rastreo y monitoreo de discursos en Twitter. Ellos están enfocados en hacer verificación del discurso. Entonces hace todo un rastreo y monitoreo. Ellos le ordenan a su algoritmo algunos usuarios que tiene que seguir el algoritmo, que tiene que revisar. Y este algoritmo lo que hace es identificar datos, cifras, o alimentan con contenidos que puedan ser verificables al algoritmo, cosa de que el algoritmo luego les lance una base y les diga, bueno, estas personas de las, no sé, 160 y tantas que estás monitoreando, tantas personas están lanzando datos en sus tweets y tú puedes verificar estas opciones. Y ya luego el proceso es manual, ¿no? Tú decides si verificas o no verificas, si el algoritmo ha hecho bien su trabajo para seleccionarlo, asignarlo. Hay ese tipo de algoritmos. Hay otro algoritmo que está creando verificado de México, que está trabajando muchísimo con una herramienta que la ha hecho de manera colaborativa, entrando a un fondo concursable para poder igual hacer un monitoreo también en Twitter, solamente que a ellos les permite, además de hacer este monitoreo que se hace con el algoritmo de Neutral, también les permite, además de identificar posibles tweets o contenidos que sean verificables, también les engancha con una herramienta que les ayuda a ver si la cuenta de Twitter que están viendo, a la que se están afrontando, es una cuenta de Twitter más bot o es una cuenta de Twitter más de persona, ¿no? Entonces, les ayuda a identificar un poco si estos tweets son automatizados o no son automatizados. Y para los fact-checkers en general, existe una herramienta que Facebook ha puesto a disposición. Justo ahorita no recuerdo muy bien el nombre, pero existe una herramienta que Facebook puso a disposición que solamente está abierta para fact-checkers, que sirve un poco para ver el trend de los contenidos que están circulando en las redes sociales. Solamente te permite ver un poco, digamos, la viralidad de los contenidos. No te permite ver otro tipo de elementos más, ¿no? Y tú ya puedes ir viendo si ese contenido está desinformando o no está desinformando. Ningún algoritmo es mágico y nos va a decir, bueno, esto es desinformación y lo vamos a bajar. Ninguno. Siempre necesitan del trabajo de las personas, ¿no? De los humanos que sepan identificar y ver qué se verifica, qué no se verifica y todo este proceso de verificación que conlleva, ¿no? No existe un proceso automatizado para decir, bueno, esto es desinformación. Incluso Facebook trabaja en alianza con iniciativas de verificación, con la única que trabaja para Bolivia es AFP Factual, que es otra iniciativa de verificación de la agencia AFP, y trabaja con ellos ¿para qué? Para banear contenidos que son verificados por iniciativas de verificación como falsos. Entonces lo que hace Facebook es decir, bueno, tú me estás reportando a AFP Factual que este contenido es falso y yo lo voy a banear en todos mis contenidos donde lo identifique como falso, ¿no? Y voy a mandar a tu verificación. Entonces es un poco el trabajo de compromiso social que ha hecho Facebook con las iniciativas de verificación.
Y voy a seguir. Yo sé que hay más preguntas, así que voy a seguir muy rapidito con esta última parte. Así como hacemos un proceso de verificación de los contenidos que son virales en las redes sociales, está también la verificación del discurso. Y la verificación del discurso ya no tiene que ver tanto con los contenidos virales que están en las redes sociales. La verificación del discurso se enfoca a verificar lo que sí, o sea, lo que sí se ha dicho, lo que las figuras públicas sí lo han manifestado en una conferencia, a través de sus redes sociales, han hecho que su discurso sea público y por tanto que tenga mucho alcance entre sus seguidores. Ese discurso que han hecho que sea público puede tener contenidos que desinforman o datos que están desinformando, y a este trabajo se le llama verificación del discurso público. Entonces, repito, ¿qué es la verificación del discurso? Este es el proceso a través del cual se verifican rigurosamente datos específicos planteados en alguna declaración dentro del discurso de alguna figura política, autoridades estatales o representantes de la sociedad. Lo que nos importa en este sentido es que este discurso haya tenido un alcance masivo. Si ha sido una conferencia de prensa cubierta por 3, 4 medios, alcance masivo. Si ha sido difundida en su cuenta de Twitter, donde tiene 9,000 seguidores, alcance masivo. Entonces, puede ser un video en el que la figura aparezca hablando y te vaya dando información, te vaya dando datos. Toda esa información que te dé puede ser verificable en la verificación del discurso. Para que se entienda, acá vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre cómo verificamos un contenido viral y cómo hacemos la verificación del discurso. Primero, hay que tener en cuenta que en el contenido con desinformación viral, en algunos casos se atribuyen citas falsas que no se hicieron. Por ejemplo, la que vimos, ¿se acuerdan del vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz? Esa declaración él nunca la dio, pero ese es un contenido falso. Hay otros casos en los que en la verificación del discurso ya no vemos esto que estamos viendo en las redes sociales como posibles contenidos que pueden haber sido no mencionados, sino en la verificación del discurso partimos de que la cita sí lo ha dicho, la autoridad en algún discurso público lo ha dicho, lo ha mencionado, pero los datos que está difundiendo en este discurso pueden ser falsos, ¿no? En la verificación de un contenido viral, es complicado saber quién es el autor del contenido. No sabemos quién lo ha puesto, no sabemos quién le ha hecho decir eso en esa cita supuestamente del deber al vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, ¿no? Pero en el caso de la verificación del discurso, sabemos con claridad quién ha dicho lo que ha dicho. Sabemos que lo ha dicho el vicepresidente en su conferencia de prensa sobre 2 años de gestión. Sabemos que lo ha dicho el dirigente de la COP en una conferencia de prensa sobre las manifestaciones. Sabemos exactamente quién ha difundido este contenido. Bien, y acá les traigo un ejemplo. Igual me gustaría, por favor, que escaneen el código QR y vayamos respondiendo la encuestita. ¿En qué consiste esto? Es una declaración de Iván Arias que decía lo siguiente: hemos reventado las redes y no pagando, sino con el trabajo de los jóvenes que saben manejar el lenguaje y saben comunicarse en estos tiempos. Esos jóvenes me han enseñado mucho. Eso decía Iván Arias inmediatamente después de que se cerraban los cómputos y se declaraba ganador de las elecciones en la ciudad de La Paz. Entonces me gustaría que entren al código QR y que vayan respondiendo si creen que esta declaración, que sí la dijo Iván Arias en cuanto terminó el cómputo en su primer discurso después de ganar las elecciones, sí dijo esto, ¿ya? Pero quisiera que ustedes me respondan en la encuesta si creen que este dato que él ha lanzado es falso o es verdadero. Voy a verificar que esté funcionando todo en orden en el código QR. Ok. Vamos a ver.
Voy a poner otra vez el código QR ahí para ver si están respondiendo. Ese es el código QR. Bien. 5 personas que han votado, 6, 7 dicen que es falsa, 8 dicen que es falsa. Vamos. Voy a volver otra vez el código QR para que haya un poquito más de definición y nos pongamos de acuerdo. Vamos votando, escaneando el código QR, por favor. ¿Creen que esta declaración que dio Iván Arias después, o sea, este dato de su declaración que dio Arias después de haber ganado las elecciones, es falso o es verdadero? Bien, voy a ir a ver los resultados. Bien, 14 dicen que la declaración es verdadera. 10 dicen que la declaración es falsa. Bien. Les comento que este dato lo hemos verificado. ¿Por qué se puede verificar este dato? Porque te dice, hemos reventado las redes sociales y no pagando, y sí con el trabajo de los jóvenes. Entonces se puede verificar si es que realmente él había pagado o no había pagado en sus cuentas de redes sociales durante la campaña política. Ese dato era chequeable. Es un dato que podemos contrastar de su discurso. Bien, partimos de ese principio. Les muestro cómo hemos hecho la verificación de este caso. Dice, el alcalde Iván Arias asegura falsamente, el contenido era falso, hemos reventado las redes sociales y no pagando. Entonces, lo que hicimos nosotros fue entrar, ahí están los datos de dónde sacamos la declaración, ¿no? En el primer párrafo dice claramente de dónde se ha sacado la declaración, la hemos categorizado como falsa. Ahí está la frase que se registra en una transmisión en vivo, en el minuto exacto en el que se registró la transmisión en vivo. Dice que hemos hecho. Hemos entrado a la biblioteca de anuncios de Facebook para poder acceder a información. Dentro de las últimas cosas que está implementando Facebook con estos temas políticos tan fuertes que existen en nuestro país, está precisamente la transparencia en páginas que se declaran como páginas políticas o de figuras políticas. En este caso, la página de Facebook de Iván Arias está declarada como figura política. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos permite fiscalizar un poco más esa página, a diferencia de otras páginas, ¿ok? Entonces, en este caso, nosotros entramos a verificar que durante el periodo de campaña de Iván Arias, se había pagado más o menos 7.433 bolivianos por publicidad y que todavía, en el momento en que dio el discurso, había una publicidad vigente de 349 bolivianos en su página de Facebook. Entonces, era falso, vuelvo acá, que ellos habían reventado las redes y no pagando. Ellos sí habían pagado por conceptos de publicidad en las redes sociales, ¿ok? Bien, con esto, con esta pequeña reflexión y la diferencia entre la verificación del discurso y más bien la verificación de contenidos virales y la verificación del discurso, voy ya cerrando esta participación haciendo hincapié en por qué es importante hacer verificación del discurso a figuras públicas, sobre todo para los periodistas. Lo primero es que las figuras públicas reciben siempre mayor cobertura, haciendo declaraciones que contienen datos y hechos. Y es importante como periodistas contrastar esta información antes de publicarla. Es por eso que, no sé si ustedes recuerdan, cuando estaba dando Donald Trump sus últimas declaraciones como presidente cuando perdía las elecciones en Estados Unidos, que medios de comunicación como CNN le habían cortado la transmisión en vivo que se le estaba haciendo a sus discursos. Y las cortaban y decían que la estaban cortando porque estaba difundiendo información falsa. Y esto ha sido un tema de discusión muy fuerte
¿Entre qué? Porque no se está respetando libertad de expresión y muchas otras cosas más que entran ahí en debate, o que se estaba incluso cortando, si quieren ustedes, derechos de transmisión de una autoridad nacional. Pero los medios de comunicación allá respetan principios que tienen que ver con el tema de la desinformación, en los que no permiten que las autoridades difundan desinformación al aire cuando se está transmitiendo para miles y miles de personas. Y ellos están seguros que se está compartiendo desinformación. Uno de estos casos icónicos que hemos tenido ha sido cuando Donald Trump había mencionado que para curarse del coronavirus la gente podía tomarse desinfectantes si el desinfectante mataba el virus. Y habían personas en emergencias de los hospitales de Estados Unidos que habían llegado por intoxicación tomándose desinfectantes. Entonces, a raíz de eso es que se dan cuenta cuán fuerte puede ser una declaración de una figura pública para algunos seguidores. Una segunda razón tiene que ver precisamente con que es una herramienta clave para que nosotros podamos incrementar el conocimiento de los ciudadanos, proporcionando y difundiendo información verídica, ¿no? Un tercer elemento tiene que ver con aportar al fortalecimiento del sistema democrático, entendiendo que uno de los pilares fundamentales es el acceso a la información. Y este acceso a la información tiene que ser el acceso a información de calidad. Nosotros como medios de comunicación no podemos convertirnos en amplificadores de lo que todo el tiempo están diciendo las autoridades, que puede que no sean datos reales. Y el cuarto elemento tiene que ver con que las figuras públicas siempre pueden desinformar. No partamos del principio de que en realidad el principio es que las autoridades hablen con la verdad, ¿no es cierto? Pero es mejor para los fact-checkers partir de la figura de que las personas o los personajes públicos pueden desinformar. Partimos de ese principio y dudamos de todo lo que vayan diciendo y vamos confirmando en el proceso con estos métodos de verificación de contenidos. Yo les invito a seguir a Chequea Bolivia. Les dejo ahí un ratito el código QR para que ustedes lo puedan escanear. Tienen ahí nuestras cuentas de Twitter, de Facebook, de Instagram y de TikTok para que puedan seguir los contenidos que estamos verificando. En Telegram también estamos como Chequea Bolivia, así que si nos buscan pueden suscribirse a nuestro canal de Telegram y van a poder recibir información verificada que compartimos ahí, todos los contenidos que vamos verificando. El último contenido que ahí ya estoy haciendo un poco de propaganda para Chequea, el último contenido que hemos hecho con el equipo de verificadores tiene que ver con el chequeo a las promesas, que es una sección donde verificamos todas las propuestas, no todas, ¿no? Hemos seleccionado como 20 propuestas para verificarlas año a año, y este es el segundo año que estamos verificando con categorías cómo están las promesas que hizo Luis Arce cuando se estaba presentando como candidato a las elecciones presidenciales, ¿no? Entonces les invito a ver estos contenidos que ya están disponibles en nuestras redes sociales. También les invito a seguirme. Estoy en Twitter y también en Instagram. Y les doy muchísimas gracias por toda la atención que me han prestado en estos minutos. Y abro ya este último espacio que como que nos quedan como unos 20 minutos para poder discutir algunas ideas, aclarar algunos puntos de vista con ustedes, con el permiso de los administradores de este panel, de este foro, de esta capacitación. Muchas gracias, Enid. Ha sido realmente un taller muy, muy interesante. Yo que he hecho los cursos de Chequea Bolivia, te cuento, el año pasado, pero sigo aprendiendo, ¿no? Sigo aprendiendo, porque hay cosas nuevas que se incorporan al análisis. Quiero antes de olvidarme, las personas que no han escrito su presente en el chat, por favor háganlo ahora, porque es la forma que tenemos para comprobar la asistencia. Solo los que no han escrito, ¿no? ¿Hay alguien que ha levantado la mano? Creo. Sí, Carlos. Sí, Daniel, primero, felicidades, una excelente exposición y como dicen, cada día se aprende un poquito más, ¿no es cierto? Y nunca termina uno de aprender. Decías algo casi al principio de tu intervención en que
Obviamente los medios de comunicación, de comunicación e información no son fiscalizados o chequeados por ustedes, o verificados por ustedes, que me parece además una cuestión ética muy importante. Sin embargo, quisiera hacerte un comentario. Por ejemplo, no es una forma de desinformar de los medios en este caso, cuando por decirte un canal de televisión presenta la información que pasó hoy día, como que la marcha de los gremiales atacaron a las personas que bloqueaban en favor del censo. Otro canal de televisión decía que la marcha pacífica del sector gremial en contra del paro por el censo fue atacada e intervenida por los bloqueadores que están a favor del censo. Entonces, ¿no crees que hay un nivel de desinformación? Sí, sí, sí. Claro que sí. Gracias, Carlos, por tu participación. Y acá, sin ánimo de generar ningún tipo de polémica, sí hay que ser muy autocríticos con el trabajo que estamos haciendo como periodistas. Y digo que estamos haciendo porque también soy periodista. Entonces, de alguna manera me comprometo y la responsabilidad está ahí siempre de por medio. En el hecho de basarnos, o sea, regresar nuevamente a los principios fundamentales del periodismo, ¿no? Si el periodista solo se limitaría a informar las cosas tal cual están ocurriendo, sin utilizar adjetivos, sin posicionarse de un lado o del otro lado, no estaríamos atravesando este tipo de situaciones. Y creo que hoy más que nunca la desconfianza hacia los medios de comunicación es muy fuerte. Es muy fuerte, ¿por qué? Porque tienes medios de comunicación que han asumido una línea política, que se han parado a un lado de la vereda y que desde ese sentido están brindando la información. Y en ese mismo sentido, no están brindando información de calidad, están hasta desinformando, como tú mencionas, ¿no? Entonces es una situación muy complicada. Yo acá solamente les comento una anécdota muy cortita. A mí me pasó que en un evento, creo que era de Construir, que donde nos pusieron con diferentes colectivos, entre ellos periodistas y de diferentes grupos ciudadanos, y nos pusieron a hablar en unas mesas redondas que eran como una especie de paneles, y nadie sabía de quién venía quién, o sea, nadie sabía que yo era periodista ni yo sabía de dónde venían las demás personas. De hecho, creo que en eso consistía su dinámica. Y en la mesa, todos hablaron antes que yo y todos estaban de acuerdo en que los medios de comunicación no eran creíbles. Ellos decían, bueno, entonces no creo, porque si tú ves Unitel te dicen una cosa, porque si tú ves Z1 te dicen otra cosa, porque si ves Bolivia TV te dicen otra cosa. Entonces, en esa mesa de 6 personas, 5 estaban de acuerdo en que los medios de comunicación no estaban informando, no estaban brindando información de calidad y que no eran confiables, ¿no? Y luego se enteraron que yo era periodista. Entonces, ahí tenemos un trabajo de autocrítica muy, muy fuerte que hay que hacerse al periodismo, a las bases del periodismo. Hace poquito estábamos con la cobertura acá del encuentro que hubo por el censo en Cochabamba, en el Avanti, en Cochabamba acá, que estuvimos también con Chequea haciendo la cobertura, y llegaron grupos de prensa de Santa Cruz, de cadenas que tienen sus propios equipos periodísticos también acá en Cochabamba, ¿no? Y era tan notoria la perspectiva, la forma de las preguntas y todo lo demás al informar sobre el tema. Entonces, con eso te puedo responder un poco de lo que me consultas. Sí, interesante la pregunta, ¿no? Hoy, como dice Carlos Manuel, podemos ver un mismo hecho que parece ser otro hecho, solamente por el medio en el cual uno lo vea, ¿no? Es muy importante tener una mirada autocrítica, siendo parte del periodismo, pero también siendo parte del ejercicio ciudadano, ¿no? Porque
a veces dicen, no, yo no soy político, yo no vivo de la política, yo soy ciudadano, pero como ciudadano tengo una incidencia también. Si soy docente en mis alumnos, si soy un dirigente de transporte en mis compañeros, o sea, todos hacemos al final una incidencia y vamos construyendo esta sociedad como está, ¿no? Con mensajes de odio, con discriminación, con todo lo que le vamos poniendo nosotros en aras de nuestra verdad. Es muy importante asumirnos parte del problema, no solo asumirnos como veedores externos y más bien víctimas de la desinformación. Si estamos en este grupo, si estamos en este curso, será porque ya sabíamos de alguna manera lo que aquí se iba a disertar. Entonces somos el sector privilegiado de la población que no tenemos pretexto de decir yo desconozco qué es la desinformación, no lo sé. Entonces es una responsabilidad de cada quien. Aquí en el grupo puede haber líderes, ¿no? Lideresas, puede haber gente que trabaja en los medios, puede haber gente que tiene cuentas de gran llegada en redes sociales, entonces hay una responsabilidad común. Una vez más, y ahora ya voy a grabar los chats que tenga, la necesidad de que se registren poniendo presente en el chat, que no lo han hecho aún, y no sé si hay otra pregunta para nuestra capacitadora. No hay. Eso quiere decir que fue contundente la exposición. Yo realmente lo pienso mucho y veo que podría dar una serie de ejemplos solamente de la tarde de hoy, que es una tarde que no olvidaremos en nuestra vida, ¿no? Los que vivimos en Santa Cruz, realmente no lo olvidaremos. Y va a estar reflejada pues en diferente forma, ¿no? Yo te agradezco, Nid, por el generoso aporte que nos haces, porque no solo estás dando una capacitación, sino también estás siendo muy amplia y muy generosa al disponer esta modalidad de que se te interrumpe en cualquier momento, de que puedas ampliar cualquier cuestionamiento, cualquier pregunta. De verdad, a nombre de la Asociación Boliviana de Investigadores en Comunicación y mío personalmente, te agradezco muchísimo. Y bueno, a los que han estado en este curso, ha sido el más numeroso. Éramos 62 en su momento, quitando Marcelo y yo, y Marcelo también de la capacitadora, quedamos con 59. De los 3 cursos de la tarde, nosotros tenemos el mayor número de asistentes. Y espero sigamos mañana igual. Creo que mañana ustedes dan otra capacitación, ¿no? Bueno, seguimos. Sí, Vania. Seguimos Está con nosotros Alexandra mañana. Muy bien. Entonces, muchas gracias y tenga una feliz tarde, en lo que resta de la tarde. Los que estamos en Santa Cruz, por favor, mucho cuidado. Fíjense antes de salir qué está pasando por su zona. Hay problemas en varios lugares. Y bueno, nos vemos mañana temprano en el evento con la conferencia magistral. Desde las 9 de la mañana estamos ahí todo el día. Aprovechemos nuestro evento, aprovechemos estos espacios que ahora sí los necesitamos más que nunca. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Quiero grabar el chat y no me acuerdo cómo se hace. Lo hice, será. No, ya de la reunión no vamos. Chat. Grabar.
Este evento se lleva adelante gracias a la alianza entre la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y la Universidad Evangélica Boliviana, con apoyo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social y la UNESCO. Este evento se lleva adelante gracias a la alianza entre la Asociación Boliviana de Investigadores de la Comunicación y la Universidad Evangélica Boliviana, con apoyo de la Asociación Boliviana de Carreras de Comunicación Social y la UNESCO.